Espero que el sonido y la imagen está correcto. ¿Se escucha bien? Sí, sí, ingeniero. La Ahí imagen se ve también. también en Vamos a pantalla. procurar compartir, decir una estructura metálica, que sería la tapa de nuestro texto que vamos a tener para los trabajos prácticos. Y, estoy compartiendo eso, ¿verdad? Sí, se ve eso, Ya, ingeniero. está bien. Entonces vamos a empezar la clase. Este va a ser el texto que ustedes pueden tenerlo seguramente a partir de mañana, si la plataforma ya está habilitada para esto. Si ya tenemos lista también. Eh, Espero que sí. Entonces, el contenido de este texto vamos a ir explicando enseguida y vamos a decir lo siguiente. Voy a admitir todavía a algunos alumnos. Disculpe, ingeniero, no se me escucha. Apagó su micrófono. Y a decir que vamos a tener que de las unidades en este texto. Vamos a hablar del acero como material estructural, es decir, todo lo que conoce por la historia desde que se descubrió este material, desde que se fabricaron los primeros perfiles laminados, desde que se usó el acero que llamamos de construcción. Entonces tuvo que aparecer el diseño, es decir, el dimensionamiento de la estructura, y tuvieron capítulos y tuvieron que determinarse las propiedades físicas y mecánicas para el dimensionamiento. ¿Qué propiedades físicas y mecánicas son las que necesitamos para el dimensionamiento? Por ejemplo, propiedades físicas como la densidad, mecánicas como la resistencia, mecánica como el módulo elástico. Cuando conocemos, tenemos todos esos datos del material, eh, que serían sus propiedades, pensar en el dimensionamiento para tener estructuras seguras. Y, y es así que aparecen también los métodos de diseño. ¿Cómo vamos a diseñar? ¿Qué normas vamos a utilizar? Entonces, las normas ya juegan un papel fundamental acá, y las normas nos guían entonces para que tengamos un dimensionamiento seguro, fiable, y así entonces podemos ir clasificando nuestro dimensionamiento por las estructuras que vamos a dimensionar, de acuerdo a la función que cumplan
Y por ejemplo, pues, serían sujetos a tensión, elementos sujetos a tensión. Y también, pues, cuando ya tenemos elementos sujetos a tensión, podemos hablar de dimensionamiento de elementos a fuerte de formación. Ya podemos hablar de dimensionamiento de estructuras completas, por ejemplo, un edificio, o estructuras parciales, así como columnas, vigas, elementos de conexión necesarios también para unir las partes que van a tener necesidad de transferir esfuerzo. Entonces hablamos de perno, de remache, soldadura, y hablamos de elementos, dimensionar elementos sujetos a flexión, compresión, vigas múltiples, el dimensionamiento de elementos que transferencia de un resistente a un elemento de menor resistencia como es el hormigón, es decir, en este caso, una estructura metálica de columna a transferir su carga a una zapata, por ejemplo. Elementos también a flexotracción, flexocompresión, todos los otros esfuerzos que puedan aparecer en la estructura. Hablamos acá de la necesidad de establecer la diferencia entre elementos, por ejemplo, estructuras que se fabrican a forma definitiva y otros elementos que se fabrican en placas y se los dobla, se las corta, se las dobla, se las moldea con la dimensión y la forma que se requiera. Entonces, elementos laminados en caliente, elementos conformados en frío. Por ejemplo, conformado en frío sería una chapa que tengamos que cortarla, doblarla en las partes que sean necesarias para tener un perfil para usarlo directamente. Elementos en colaboración, que la estructura trabaje juntos, los materiales trabajen juntos, por ejemplo, que la viga sea de hormigón y la metálica, que las columnas de las vigas sean metálicas y la de hormigón, o una losa que viga y losa sean de material diferenciado, por ejemplo, de hormigón y las vigas o viguetas también sean de acero. Entonces, una, una gama de soluciones que podemos eh, útiles para un determinado proyecto. ¿Qué es lo que vamos a tener también? Una bibliografía, aplicaciones que se puedan hacer en el transcurso del semestre. Entonces, la bibliografía aquí la dan así por editorial, con título, ¿sí? El texto bastante extensa, va una distribución de fechas para, según el cronograma que tengamos, cuando la finalización, todavía de finalización, esto es el anterior semestre, vamos a tenerlo pero establecido así, de tal manera que también la pongo de los trabajos que se hagan, ya sea en el aula o sea de participación, van a tener su ponderación. Y luego, lo que hagamos de pequeños proyectos va a consistir en
pero puede ser un edificio así de 4 pisos. En este caso está conformada por todas las estructuras metálicas. La losa va a ser de hormigón. También la losa puede ser metálica. En otra palabra, todo de estructura metálica, ¿no? En este caso que estamos viendo, sería vigueta y losa de hormigón, viga, vigueta metálica, losa de hormigón, eh, una base de hormigón, un enlace de zapata que estamos mostrando acá, con vigas portamuros de hormigón, todo lo que esté por debajo del suelo, vamos, ¿no? Y una placa que una esta estructura metálica de columna con un cuello como a manera de zócalo que recibe la columna a través de una placa con pernos. Esa sería la distribución de la estructura. Una escalera que vamos a hacer la metálica toda y, y ese año trabajo. Otro trabajo que si es que da tiempo, vamos a hacer un coliseo donde mostremos, por ejemplo, todo viene a ser la estructura, decir que esto es estructura metálica, y pórtico mixto, por acá, metálico, y a partir de la parte de losa, una losa de circulación acá, ya de acero, pórtico, viga y columnas de acero, de metálica también, y una losa de hormigón armado, que lo vamos a ver más allá. Y la gradería que se la puede apreciar aquí. Tendríamos esta una viga metálica que forma el pórtico y otra viga en C que es la carga de la cubierta de placa de acero ligera. Voy a admitir al estudiante. Vamos a ver. Creo que está todo admitido. Cierto. Ahí ya se puede ver del coliseo. Entonces vamos a procurar hacer todo esto de hormigón. Este es el pórtico de hormigón. Y a continuación de ese hormigón, y hay unas vigas que completan el pórtico metálico. O sea, una estructura mixta, ¿no? Metálico y hormigón. Tiene unos ventanales y un cierre, ese muro de cierre. Como es un muro alto, entonces lo vamos a reticular con columnas que pueden ser metálicas o pueden ser de hormigón, y vigas también que pueden ser metálicas o de hormigón. Sí. Entonces, ¿qué vamos a empezar a llamar a las partes de la estructura? Pórtico metálico o de hormigón, más bien, y se viene hasta por acá, ya que haya la parte de metálico. Sí. Estas uniones aquí empernadas con placa base, esta estructura de hormigón como columna, esta estructura de hormigón como viga y una zapata, viga hurtamuro, de donde se asienta el ladrillo, sería de hormigón, y todo aquí arriba también de hormigón, podríamos hacerlo, porque aquí va a descansar una losa de hormigón de circulación,
esta gradería aquí que vamos a hacerla así abierta para que haya ventilación. Y eso sería como parte de estructura. Entonces, esto serían unas vigas que pueden ser prefabricadas y asentadas sobre estos pórticos. Y este sería el pórtico metálico. Y allí descarga esta estructura en C, que es un canal de chapa doblada. Esto se puede hacer de chapa cortando en C, que sirve para asegurar la cubierta y transmitir la cubierta al pórtico. Y en eso consistiría ese. Se puede hacer también otro pequeño proyecto, por ejemplo, de tanque metálico, así como este, con una estructura tubular y este cilíndrico, que sería el tanque. En fin, entonces hay muchos desafíos ya en lo que se refiere a proyectos de ingeniería en países desarrollados. Pues si esto es en España, ya son desafíos a la ingeniería y a la arquitectura también. El, el hecho es de que sean edificios que llamen la atención, desde luego encarece el resultado. Podríamos decir que este es antigravitacional. Se están creando esfuerzos sin que se los necesite, pero para llamarlo bien esta forma, bien esta forma también aquí con hueco. ¿Para qué? Dice, para ventilación, para mejorar el ambiente dentro del interior de los recintos, de la oficina, beneficio ecológico, dirían, ¿no? Entonces ahorra energía. ¿Y energía para qué? Para calefacción, energía también para ventilación, cuando se lo necesite, ¿no? Vean que tiene libertad el aire de circular y modificar la temperatura interior de las piezas, pero también minimiza el efecto del viento. Entonces, se toma en cuenta ya esas consideraciones para tener proyectos ecológicos. Y así llegamos entonces al final de este primer recorrido de tema, que para el dimensionamiento de esas estructuras que hemos visto antes, necesitamos datos, ¿no? Resultados de ensayos que debemos hacer para determinar sus propiedades físicas y mecánicas del material, para hacer un movimiento seguro, apegado a normas, las normas que nos permiten elaborar un proyecto con seguridad y con las tensiones que nos recomiendan para tener resultados que esperamos cuando se pone en funcionamiento. Eso necesitamos hacer eso, esas determinaciones de propiedades mecánicas, propiedades físicas. Entonces veamos acá de qué se trata. Esto ya es conocido para ustedes. Es una máquina, esta es una máquina universal. Tenemos en el laboratorio unas que son para conversión solamente y otras que son universales para cualquier ensayo. Entonces, ¿de qué se trata? De determinar, por ejemplo, la resistencia a la tracción, si se tratara de fricción del acero, entonces utilizaríamos esta máquina.
y tendríamos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Entonces, de elaborar probetas que sea, que sea posible cargarla con dimensiones lo suficientemente grandes y para poder moldearla de tal manera que se produzca una tracción en el material e ir anotando entonces eh, las deformaciones que provoca una determinada carga. 300 kilos, por ejemplo, acá, permitió el delta L. Y una deformación unitaria que ya se la calcula como delta L sobre L, que es la longitud del ensayo, donde se marca el ensayo. Sería esta dimensión desde acá hasta acá, donde se mide la deformación, sería, ¿no? Entonces aquí tenemos L, y en nuestro caso Norman nos está exigiendo que L sea 10 centímetros por lo menos. El acero lo categorizamos con esta notación a 30. El dato puede ser un diámetro de 1 centímetro o puede ser rectangular también de 1 centímetro por 1 centímetro. En este caso estamos haciendo una probeta cilíndrica. Y entonces, 300 deformó esto, 1000 esto, y las tensiones que está provocando son, que sería la carga dividida entre el área. El área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 si es sección circular. Entonces, si es que está bien esta, de 1000, por ejemplo, deformó, dice, para 1000 deformó 0,65. Veamos si 0,065 dividido entre 10 es esto. Y la carga de 300 dividido entre pi por diámetro cuadrado sobre 4 es esto. Estamos con... Ustedes me dirán, a ver, comprueben primero eso, vamos a comprobar uno solo y vamos a entender de que todo está correcto para estar final. Vamos a ver que si trabajan o no trabajan. Tienen que abrir su cámara para que ellos sepan. Aquí se van también acumulando puntos a favor, puntos en contra. Participación, se califica participación. ¿Los trabajando? Ya se está trabajando.
Bueno, ¿quién me dice que está bien o está mal? De 1000, dijo. Esto tienen que comprobar también. La tensión que corresponde a 1000, ¿no? 1200 y tanto. Nada, entonces vamos a ir revisando por partes. Para 1000 dice que se presenta una deformación de 0,6 centímetros. Cero cero dieciocho más bien, ¿no? 0065 más bien, para 1000. Entonces delta L sobre L es 0,07. Esta sería la tensión, que sería 1000 dividido por diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos a poner el área aquí. 1273, al ingeniero. Ya, voy a poner el área también aquí. Usted me dice cuánto es el área. Área de Sí, la eso sección sale por diámetro al cuadrado 173. sobre 4. El área es 0,78 0,78 centímetros. centímetros cuadrados. ¿Así está bien? Sí, Ya, entonces ahora ya podemos sacar acá. Tensión dividido entre área. Tensión dividido entre área. Salió 1200,24. Sí, Tensión dividido entre área. 1000, 273. 1000 dividido entre 73,24. 0,78. Ya, está bien, ¿no? No, 73. Por eso tienen que decirme. Estamos comprobando este. Hasta aquí está bien. Ahora este. 1000 dividido entre 0,78. 1200. 1200. 1273. 1273. Ya, pero son pequeña corrección que no vale la pena. A mí me Ah, sale como 1281. 1282. A ver, ¿a quién vamos a hacer caso entonces? Es que el Más decimales o 1278 menos trabajando decimales, ¿no? con todos los decimales. Ya, lo dejemos ahí, está aproximado. Entonces, esto para que lo Ya. estamos acá. Entonces, estamos con deformación unitaria. ¿Esto qué quiere decir deformación unitaria? ¿Qué unidades tiene? Pues nos preguntaríamos primero. Como es una relación de longitudes, entonces es adimensional. Presentamos por épsilon. Épsilon es esta letra griega minúscula. Y entonces, vean, lo que nos está interesando acá es el comportamiento del material cuando se le aplica carga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, en las tensiones. Son uniformes las tensiones hasta un cierto límite aquí. Y es que define una línea recta generada por varios puntos de tensión que del ensayo se consigue. Entonces está definiendo un campo, de, que diríamos un campo elástico. Que cuando llegamos a ese punto donde está la flecha, aparece ya un comportamiento diferenciado, es decir, que de pronto ya admite más deformación.
se deforma más el material. Seguimos cargando y la deformación se presenta sin aumento de carga, se ve ahí. Si que se aumente de carga, se plastifica, quiere decir el material, ¿no? El material se plastifica. ¿Qué decir plastifica? Es como si estuviéramos esforzando una plastilina, decimos. No hacemos más esfuerzo ya para seguirla deformando. Ella se va deformando por sí sola con la carga que tiene. Entonces, el campo definido aquí, plástico, plástico. Y estos serían los límites que se ven acá para definir de este punto hasta este punto. Entonces, el comportamiento es plástico. Pero a partir de esta deformación hay un incremento de resistencia. ¿A qué se debe? A un reacomodamiento de las partículas y ese aumento de resistencia es endurecimiento por deformación. O sea que hay una forma de darle mayor resistencia al acero deformándolo. Quiere decir. Agarramos, por ejemplo, una barra de 6 milímetros de diámetro, número 6, de 12 metros, y la esforzamos hasta pasar el punto de fluencia. Y ella va a seguir, pero el diámetro va a irse achicando, reduciendo, el área se va reduciendo, pero se va agrandando la longitud, ¿no? Para conservar, digo, el volumen. Entonces quiere decir que hay una modificación de la longitud que produce la deformación de la pieza ya del límite de fluencia. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que esa barra de 6 milímetros la hemos esforzado tanto, paramos el ensayo en un límite y medimos la longitud, es 12 metros en lugar de 10, o digo, si era de 12 metros, esta vez 15 diríamos, 15 metros. Se alargó, conseguimos un material más largo, pero es porque perdió sección también. Entonces esa deformación está provocando un endurecimiento del material, provocando entonces una más alta resistencia. Es una forma de darle más alta resistencia al acero, por ejemplo. Otra forma es con componentes químicos, ¿no? Los componentes químicos. Pero ¿qué es lo que ocurre en los incendios? Pues si uno se pregunta, ¿no? Ahí juega mucho la temperatura, importancia de la temperatura. ¿Qué es lo que modifica en los incendios, viento de los incendios? Cuando se producen incendios, se superan las temperaturas de 800 grados centígrados. Y entonces hay modificación también en el comportamiento del material. ¿Qué es lo que varía ahí? Uno podría decir. Lo que modifica ahí es el módulo elástico. Ya vamos a hablar del módulo elástico, de la importancia del módulo elástico. El módulo elástico se reduce y entonces si es una columna se puede doblar porque el módulo elástico se modifica. Y eso es lo que ocurre en los incendios, ¿no? Alguien que quiera derribar un edificio, entonces va a pensar en las columnas, ¿no? Primeramente. Ya. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, el campo elástico sería este. Define la línea recta. El último punto tiene esa línea recta, sería el límite elástico, y la definición entonces del límite, podríamos decir que es aquel punto hasta donde se fuerza el material, ¿no? Y en su trayecto tiene un comportamiento lineal, define una línea recta, quiere decir que la definición plantearla como
que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Y eso es algo que tiene tanta importancia para el dimensionamiento, ¿no? Eh, Podemos límite de fluencia, aquel punto a partir del cual, ¿no? Cuando se somete a esfuerzo el material, eh, las deformaciones continúan constantes sin aumentar carga. El diagrama es una línea recta horizontal. ¿Qué diríamos que es el punto inicial o el límite final de fluencia? Aquel punto a partir del cual el material, por la deformación, otra vez resistencia. Y el diagrama sube también. Vean, sube hasta 4000 aquí, ¿no? Y después hay el final de resistencia última, que es el límite que usamos para el dimensionamiento también. Límite importante para dimensionamiento. Y luego, límite elástico. El límite de fluencia y el límite de resistencia última, que el mayor es la más que logra el ensayo. Límite de fluencia, límite de resistencia última. Fluencia, resistencia última, elástico, inicial. Ya, entonces vamos a llenar aquí en nuestro cuadro. El diámetro dice la longitud de ensayo 10 centímetros. Esta es la representación de fluencia, FY, la notación, estamos acostumbrados a eso. Esto está en unidades de kilopondio por centímetro cuadrado, pero cuando hablamos de unidades inglesas, a 36. 36, quiere decir 36.000 libras por pulgada cuadrada, o 250 kilopondios por centímetro cuadrado. 250, 2500. Vamos a corregir esto. 2500 kilómetros cuadrados. La tensión última, FU, 4080. El módulo elástico, 2.100.000. El peso específico, 7.850. Eso lo tenemos aquí resumido entonces. Esto es lo que nos sirve para el dimensionamiento. Ha sido importante entonces los ensayos para saber el origen de esos datos, cómo se los obtienen y que son necesarios. Darle importancia para el dimensionamiento y confiar en ellos porque son a través de normas que se establecen estos resultados. ¿Cuál es el que utilizamos? Entonces tiene importancia aquí referirse a la norma. Y no está por acá, lo vamos a encontrar ahorita. A este nivel ya necesitamos normas. Y vamos a poner normas. ¿Qué norma? Ya nos preguntaríamos, ¿qué normas hemos hecho? Esa es norma americana. Normas americanas. ¿Qué quiere decir? Asociación, ¿no? American, Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales, sería, está en inglés, ¿no? Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales.
Eso. Sociedad Americana para el Ensayo de... Vamos a escribirlo aquí. American Society for Steel, Construction. Ah, estamos en norma, ¿no? Norma está. De ensayo. Así es, directamente. American Society for Testing Material. Eso sería. Eso significa y esa es la norma que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver la equivalencia de esta, correspondiente. Decíamos que esa era la notación para el acero común a 36.000 FY en la notación inglesa. Ustedes van a ver muchos textos de notación. Entonces, por eso hay que estar en conocimiento. FY igual que aquí, a 36 KSI. Van a verlo así. ¿Qué significa eso? 36.000 libras por pulgada, 36 KSI. 36.000 libras por pulgada cuadrada quiere decir. Entonces, esto significa 36.000 libras por pulgada cuadrada.
y una equivalencia también que eso nos va a servir también, ¿no? En la transformación de unidades. Ya, con estos datos, a ver, ustedes vean si está correcto esto de 2530, 4000, este especialmente. Hice una pregunta. Usted lo está dando en libras. ¿Tendríamos que transformarlo en kilopondio? Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es lo que utilizamos para ya directamente para nuestras unidades eh, métricas, este valor. Pero el origen de todo es este. Así van a encontrar ustedes en la literatura americana, de la notación americana. 36 KSI o 36.000 libras por pulgada cuadrada que significa. Pero cuando se lo pone así solo también significa es 100 unidades. A36, por ejemplo, identifica el acero. Este acero es de esta calidad, dicen, ¿no? 2530 aquí, para no haya contradicción con esto. Y esto también lo modifica. Así es. 2530 está por acá también. ¿Está? Y esto es lo que vale entonces. Y el acero es este. Este es el acero que estamos usando. Esto es una unidad inglesa. Esta es una unidad métrica. Ahora sí. Entonces ustedes verifiquen si está bien esto, ¿no? Este resultado, ¿no? Hagan las transformaciones. Aquí lo tienen los datos de transformación. 2.2 libras a un kilo.
¿Qué más necesitarían de una pulgada? 2,54 centímetros. Vamos a aclararlo acá. Así también se representa. Eso es lo que tiene que cumplir. Y comparar con lo que tenemos arriba. Tendría que darle 2.530 o aproximadamente ese valor. Una transformación de unidades. ¿Está bien? Aló, a ver si alguien responde. Ahorita, ingeniero, yo lo estoy sacando. Está bien, ¿no? Bastante bien. Eso es. Entonces, cuando hemos pasado esta etapa de ver las características del material, ya estamos en condiciones de poder dimensionar una estructura con seguridad. La norma que hoy utilizamos, podemos hacer referencia entonces que es la norma americana ASTM, ¿no? Y el significado de eso es que es una sociedad americana que se dedica entonces a publicar esta norma y su uso a los laboratorios que lo solicitan, que se actualizan continuamente también.
todos los textos de IRA están sujetos a estas normas para el ensayo, ¿no? Para, hay la correspondiente norma para hormigón, para madera también, para estructura metálica lo mismo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que nos interesa, fabricar nuestra sección, ¿no? Cómo se entiende el uso de las secciones. No vamos a utilizarla así como placa, sino vamos a tener que darle rigidez. Y para eso entonces tenemos que doblarla, poner forma, diríamos, ¿no? Darle una forma. Entonces, pero para la comercialización, lo que encontramos son estas placas así de estas dimensiones, 1,20 por 6 metros. La longitud de 6 metros pareciera muy pequeña para estructuras metálicas, pero lo hacen por el transporte, el peso que significa cada lámina, para que pueda ser transportada. Entonces las encontramos así en el comercio, pero también las encontramos en aquellos talleres donde fabrican otras piezas. Entonces, esta bobina puede pesar unas 10 toneladas, por ejemplo, ¿no? Porque son espesores delgados, es decir, desde 1 centímetro arriba hasta 8 centímetros pueden venir así, en bobina. Ya más grandes tendrían que ser así, mayores a 8 milímetros, ¿no? Ya es más difícil doblarla. Entonces deja que un hueco, un espacio para meter un tubo, poder izar con la grúa sin doblar la plancha, sin doblar la plancha, sin afectar la forma de la plancha. Y entonces lo que hace uno ya en el taller es hacer las piezas a su, según la tenga. Por ejemplo, si esto es 1,20, lo vamos a cortar, decimos, de 3 partes. En 3 partes y nos van a quedar entonces 30 centímetros la pieza. Y entonces si la doblamos, para darle a tener un resultado así como este. Eso es lo que queremos, de 40 centímetros que se desdoble, que se desdoble, nos va a dar 40 centímetros. Pero como estructura la necesitamos así, rígida. Y esto es lo que mostramos acá. Esto lo podemos fabricar localmente. En cambio hay otros que de más espesor tenemos que comprarla ya laminada con esa forma. Aquí está, eso que estamos mostrando ahí sirven para esto. Y le llamamos largueros. Pueden anotar entonces, largueros. Los que reciben la placa y transmiten la carga de la placa del techo a la estructura porticada. Eso se hace con esto. Y vean ustedes que, de acuerdo a las dimensiones que propongamos para nuestro pórtico, van a haber una variedad de secciones que puedan, para que tengamos opción de escoger una de ellas. También podemos variar este espaciamiento para tener la carga, para que trabaje una de las dimensiones que ya hemos fabricado por nuestra cuenta, ¿no? Justamente hacer lo que necesitamos, la cantidad que necesitamos. Para eso sirve eso. Sería lámina, ¿no?, conformada en frío. Perfiles conformados en frío. Sería. Vean que podemos sacar una gama de... Esta es así, la cortamos y vamos a doblarlo entonces, de que supongamos que sea 5 centímetros, no, 1 centímetro, 5 centímetros, y lo que resulta aquí es de 40. Eso es. Entonces, en la
En la consideración, por ejemplo, de esta gama de perfiles que vamos a tener, esa es la que hemos mostrado ya, son conformados en frío, son conformados en caliente. Perfiles americanos también así ya nos llegan. Entonces, así ya nos llega. Son dimensiones estandarizadas. Ya aquí no tendríamos que sacar, no tendríamos que sacar la de ya está todo aquí. Pero eso es lo que vamos a repasar de los otros perfiles que estamos fabricando. Y vamos a hacer un repaso ligero para saber si es que ustedes recuerdan el dimensionamiento. Aquí está, lo vamos fabricando esto. Ya está. Ya, entonces vamos a trabajar con esto. Con estos datos vamos a trabajar. Aquí se nos pide, por ejemplo, lo siguiente. Divida la plancha, dice, divide esta plancha en 4 partes, en 3 partes. Y las empresas que se dedican a comercializar estructuras metálicas, piezas metálicas, placas, chapas en este caso, tienen también servicios cor- tienen servicios para cortar, tienen prensas para doblar también, en la medida que uno quiera, así doblar algo así. Uno no tiene como empresa, no tiene que, empresa constructora, y no tiene para qué comprarse esas máquinas caras, decir, ¿no? Y sabe uno que ellos pueden hacer el trabajo de corte. Entonces vamos a imaginarnos que es así y vamos a imaginarnos que 1,20 pueden anotar 1,20 por 6 metros la dimensión de la plancha. El corte, vamos a decir que por cada golpe, ellos cobran por golpe, ¿no? Ponen la plancha en la máquina y tiran un golpe y lo cortan así como esto. Golpe, 2 golpes. Para este trabajo completo sería 2 golpes, 2 golpes, ¿no? Es un precio establecido de acuerdo al espesor de la plancha y la longitud, ¿no? Pero se tiene en el mercado, son longitudes de hasta 6 metros, ¿no? Por eso estamos poniendo 6 metros. Entonces, cortar esta plancha va a costar eh, un golpe, 2 golpes, sería 2 golpes plancha. Y si establecemos un precio por golpe, por ejemplo, $0,60 por golpe, anoten también ese valor porque van al ejercicio para la casa. $0,60 por golpe. La placa es de 6 metros por 1,20 y el espesor, aquí lo está indicando, 0,32 centímetros. El B, vamos a ponerlo como el ancho este, 1,20.
Buen esquema también. Ya esa, y lo vamos acá. 0,20 va a estar bien. 1,20. Eso sí, ese te va a servir para su problema, ¿no? Ni te van a ser los datos con los que van a trabajar. Este es el esquema que se muestra para explicar la nota empleada y queremos obtener piezas de esta dimensión. Es decir, 40 centímetros, 4 por 3, 12, 1,20. De 40 va a ser desdoblado, ¿sí? El desdoblado va a ser 40, ¿sí? 40. Y estamos proporcionando otros datos también, y que vamos a indicarlo así. Ahí está. Entonces, ¿qué dimensiones van a tener esta plancha? No necesita más. Esto es repetida. Recurramos. Ahí está. Sí, está mejor. Está más claro. Estas dimensiones de acá están puestas acá. Este B0 va a ser 5. Este va a ser 5 centímetros. T0 va a ser 1,5. ¿Qué es T0? 1,5. Sí, sería, ¿no? Esto es lo que tienen que calcular ustedes.
Ingeniero, por si acaso no se lo escucha. Sí, no estoy hablando nada todavía. Estoy limpiando lo que hace la base de su, Ay, ingeniero, estoy. Perdón. para que de ahí van a llenar así. O sea, pueden sacarle una foto si quieren, ¿no? Y pues una vez que lo tenga ya todo listo. Cuando tengan, usted no va a haber necesidad de hacer todo esto. Ya, a ver, voy a ver si es que está correcto. Hasta aquí es una cosa, esto es otra. Esto vamos a dividir entre uno, 2, 3, 4. ¿Está bien? Ese es el espesor. El punto 2 dice. Bueno, creo que está bien ya. Vamos a ver.
Bueno, entonces van a copiar esto. Sáquenle una foto de esta. Parte del problema son dos hojas. Esa. Ujú. Lo puedes subir Y está para que saquen una foto. Bueno, eso sería, intentan llenar eso para la próxima clase, ya lo hacemos en el curso. Aquello que tenga resultados. Bueno, entonces también lo vamos a considerar como válido. Como, eso sería para ahora. Yo creo que van a tener ya su texto para la próxima. Listo, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta Ajá. luego, ingeniero. Ingeniero. Hola, ingeniero. Sí, ¿qué decía? Ah, yo le iba a preguntar, ¿el día igual va a ser virtual? Sí. Ah, ya, ya. Solo quería saber eso. Gracias, ingeniero.